Ana estaba sentada en el amplio salón del ático de Salamanca, un lugar que parecía salido de una revista de diseño, pero que para ella se había convertido en una jaula dorada. El reloj marcaba las 10:30 de la noche de un martes cualquiera. Mientras fuera la brisa de otoño, agitaba suavemente las hojas secas en la calle. La luz tenue de las lámparas acariciaba los muebles de líneas limpias, el color crema predominando en cada rincón. En el sofá, frente a una gran estantería repleta de libros que ya nadie leía, Ana fingía concentrarse en un ejemplar de tapa dura. Las palabras se confundían ante sus ojos, flotando como manchas borrosas. La verdadera atención de Ana estaba en el hombre sentado a pocos metros, cruzado de piernas en un sillón de cuero oscuro. Julián Castro, su marido desde hacía más de 10 años, observaba su teléfono móvil con una ligera sonrisa ladeada. Sus dedos se deslizaban con familiaridad por la pantalla, enviando mensajes que Ana sabía de memoria a quién iban dirigidos. Clara Vidal. El nombre le sabía amargo, aunque hacía tiempo que había dejado de pronunciarlo. No era un secreto, ni siquiera un escándalo. Julián paseaba a Clara por galas benéficas, cenas de empresa y hasta reuniones familiares. Ana había aprendido a soportar ese dolor silente, como quien se acostumbra a una cicatriz. La voz de Julián rompió el silencio de repente. ¿Necesitabas algo?, preguntó sin apartar la vista del móvil. Ana bajó lentamente el libro. Sus dedos temblaban apenas perceptiblemente. Solo me preguntaba si habías pensado en la recaudación de fondos para el hospital infantil. Necesitamos finalizar la lista de patrocinios para el viernes. Él alzó la vista, sus ojos llenos de un tedio impecable. Envíaselo a María. Ella se encarga. Un simple gesto de la mano bastó para despedirla. La sonrisa volvió a sus labios mientras llegaba un nuevo mensaje. Ana sintió un escalofrío familiar, pero ya no era rabia, solo cenizas grises de resignación. Recordó entonces su primer año juntos, cuando él admiraba su calma, su pasión por el arte, cómo había cambiado todo. Ahora su ropa era siempre de colores neutros, su cabello recogido en un moño perfecto, sus labios sin maquillaje. ¿Para qué? La única persona que quería verla ya no la miraba. El verdadero punto de quiebre llegó 6 meses atrás. Era su 10º aniversario de bodas. Ana había preparado una cena privada, había llenado la casa de peonías, su flor favorita, y llevaba puesto el vestido azul que una vez Julián dijo que resaltaba sus ojos. Pero él llegó tarde, oliendo a perfume ajeno, con la mirada perdida. «Es solo un día, Ana. No seas tan necesitada», le dijo entonces. Esa palabra quedó grabada como un golpe. Necesitada. Ella, que nunca pedía nada. Esa noche algo dentro de Ana se rompió para siempre. Ahora, sentada en el sofá, observándolo enviar mensajes, la fractura se convirtió en ruptura limpia. Cerró el libro con un leve chasquido, se puso de pie de manera decidida. «Julián Ozu la visto molesto. ¿Ahora qué? Me voy a casa de mi hermana por unos días». La firmeza de su voz sorprendió incluso a ella misma. Julián se encogió de hombros. «Las sábanas de la habitación de invitados están limpias». Sin más, Ana fue al dormitorio. Tomó una maleta pequeña y la llenó no con los colores apagados de su vida actual, sino con lo que quedaba de la mujer que fue. Unos vaqueros gastados, una camiseta manchada de pintura, su medallón de plata. Al pasar por el salón, Julián seguía mirando el móvil. No levantó la vista, no se despidió. Ana cerró la puerta con un clic suave. En el portal, Jorge, el portero, se quitó el sombrero. «Que tenga buena noche, señora de Castro». «Usted también», Jorge respondió a Ana con una sonrisa genuina, la primera en meses. Fuera, el aire nocturno de Madrid era fresco, lleno de promesas. Ana no fue a casa de su hermana. Caminó hasta el cajero automático más cercano, retiró sus ahorros y levantó la mano para parar un taxi. «Estación de Atocha, por favor», dijo con voz clara. Mientras el coche se alejaba, Ana miró por última vez la brillante torre donde había perdido su esencia. Sabía que Julián no notaría su ausencia de inmediato. Para cuando lo hiciera, ella ya estaría lejos. Por primera vez en una década, Ana ya no era la señora de Castro. Era solo Ana. Y curiosamente, eso era suficiente. El tren silbaba suavemente mientras avanzaba bajo el cielo gris de la madrugada. Ana miraba por la ventanilla empañada, el rostro iluminado por la luz tenue del vagón.
Dejó que su dedo trazara lentamente las letras de su nombre sobre el cristal empañado. Ana. Era como escribirlo por primera vez. El destino final de su viaje no estaba en los lujosos barrios de Madrid, sino en Consuegra, una pequeña localidad de La Mancha, de esas que parecían detenidas en el tiempo. Su abuela le había hablado de aquel pueblo cuando era niña, un lugar de casas blancas, molinos de viento y gente sencilla. Ahora, buscando un refugio, ese recuerdo se le antojaba como un puerto seguro. Al llegar, la estación era modesta, apenas un andén y una caseta donde un hombre mayor despachaba billetes. El aire olía a tierra mojada y a pan recién horneado. Ana ajustó el abrigo gris claro sobre sus hombros y, con su maleta en una mano, caminó por las calles empedradas. La plaza central estaba presidida por una fuente antigua y un café con toldo verde donde se leía El Rincón de Consuegra. Ana decidió entrar. La campanilla sonó al abrir la puerta y el aroma a café y bizcochos le envolvió como un abrazo. Detrás del mostrador, un hombre de barba canosa la observó con curiosidad. «Buenos días, señorita», dijo él, con voz grave pero amable. «¿Primera vez por aquí?». Ana asintió. No se sentía lista para explicar demasiado. «Busco un apartamento pequeño. Y quizás un trabajo». El hombre se presentó como el señor Hernández, dueño del café y también de una tienda de muebles cercana. Tras una breve conversación, le indicó un edificio a pocas calles de allí. Era un tercer piso sin ascensor, con ventanas que daban a una calle tranquila. El alquiler era bajo, el apartamento olía a madera vieja y un poco a polvo, pero tenía una calidez que Ana no había sentido en años. Aceptó sin dudarlo. Las primeras semanas fueron extrañas. Ana dormía mucho, como si su cuerpo recuperara el descanso que le había sido negado durante años de silencio y resignación. Se despertaba tarde, caminaba sin rumbo por las calles estrechas, dejándose llevar por el sonido de las campanas de la iglesia. Sus ahorros comenzaron a disminuir rápidamente, y con ello, el peso de la realidad volvió a posarse sobre sus hombros. Necesitaba un trabajo. Recordando el café, regresó un lunes por la mañana. «¿Aún busca camarera?», preguntó tímidamente al señor Hernández. Él sonrió, como si lo hubiera esperado. «Empiezas mañana, Ana». Así fue como Ana se convirtió en la camarera tranquila de El Rincón. Los primeros días fueron agotadores. Sus manos, acostumbradas a pinceles y libros, ahora cargaban bandejas y limpiaban mesas. Al llegar a casa, se dejaba caer en la cama, los pies adoloridos, las rodillas rígidas. Pero había algo gratificante en ello. Los clientes la saludaban, le agradecían, le sonreían. Ya no era invisible. Con los primeros sueldos, Ana no compró ropa ni cosméticos. En su lugar, adquirió un cuaderno de bocetos, lápices de colores y un pequeño set de acuarelas. Cada noche, después de su turno, se sentaba junto a la ventana y dibujaba. Al principio eran solo garabatos oscuros, torbellinos de negro y gris. Eran sus penas saliendo de ella, como si el papel pudiera absorber sus años de silencio. Poco a poco, el color regresó a sus dibujos. Pintó los molinos de viento en la colina, las fachadas encaladas de las casas, el cielo abierto de La Mancha. Una tarde, mientras servía café, el señor Hernández notó las manchas de pintura en sus dedos. «¿Pintas?», preguntó curioso. Ana asintió, algo avergonzada. «¿Puedo ver algo algún día?». Dudó, pero aquella misma semana lo invitó a su pequeño apartamento. Al abrir la puerta, el señor Hernández se quedó un momento en silencio, observando los lienzos apoyados contra las paredes, las acuarelas secándose sobre la mesa. Caminó despacio entre los cuadros, los dedos acariciando el borde de uno de ellos. «Mi querida, usted no ve solo colores», dijo finalmente, con voz emocionada. «Usted ve historias». Fue el primer elogio sincero que Ana había recibido en años. Hernández no solo se quedó con la impresión, sino que al día siguiente despejó el escaparate de su tienda y colocó 3 de las pinturas de Ana con un pequeño cartel. «Escenas locales de Elena G». Eligió firmar así: Elena, una versión de su segundo nombre, y G por García, dejando atrás por completo su antigua identidad. Para su sorpresa, 2 de los cuadros se vendieron en menos de una semana. El dinero no era mucho, pero lo que realmente importaba era otra cosa. Alguien había visto valor en lo que ella creaba. Esa pequeña chispa,
encendió algo dormido en el corazón de Ana. Las semanas siguientes se llenaron de rutinas nuevas. Por las mañanas, trabajaba en el café, sirviendo cafés solos y tostadas. Por las tardes, pintaba, y por las noches, a veces, salía a caminar bajo el cielo estrellado, el viento fresco de la Mancha acariciando su rostro. Poco a poco, fue conociendo a otros vecinos, la bibliotecaria de voz suave, el cartero de paso lento y una mujer mayor que tejía en la plaza. Ana comenzó a sentirse, por primera vez en mucho tiempo, parte de algo. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, un joven de gafas redondas se acercó. Se llamaba Benjamín, estudiante de arte que había visto sus cuadros en la tienda del señor Hernández. ¿Eres tú la que pinta esas escenas?, preguntó con admiración. Ana sonrió con humildad. No necesitaba más palabras. Sabía que, aunque su vida ya no estaba rodeada de lujos ni galas, había encontrado algo mucho más valioso, su propia voz. Y sin saberlo aún, aquella voz estaba a punto de ser escuchada mucho más allá de las calles tranquilas de Consuegra. La primavera había llegado a Consuegra con una suavidad que Ana nunca antes había apreciado. Las flores comenzaban a asomar tímidamente en los balcones y el aire olía a pan recién hecho y tierra húmeda. Cada mañana, Ana recorría el mismo camino hacia el rincón, saludando a los vecinos con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa discreta. Su vida se había estabilizado, trabajo por la mañana, pintura por la tarde y una tranquila soledad por las noches que ya no pesaba, sino que acompañaba. Fue Benjamín, el joven estudiante de arte que conoció semanas atrás, quien le dio el primer empujón hacia algo más grande. Una tarde, tras su turno en el café, él la esperó en la puerta con un folleto doblado. «Este sábado hay una feria de arte en la plaza», le dijo. «Deberías llevar tus cuadros». Ana dudó, pero esa misma noche, mientras repasaba sus lienzos, pensó en lo que había dicho el señor Hernández. «Usted ve historias. Tal vez valía la pena compartirlas con más gente». El sábado amaneció con un sol tibio y un cielo despejado. Ana, con ayuda de Benjamín y del señor Hernández, montó un pequeño puesto bajo un toldo blanco. Colocó sus cuadros con cuidado, procurando que los colores capturaran la luz de la mejor manera. Al principio, los visitantes pasaban de largo, echando un vistazo rápido antes de seguir su camino, pero poco a poco comenzaron a detenerse. Una señora mayor se quedó mirando largo rato una pintura de los molinos de viento al atardecer. Un hombre joven preguntó por el precio de un cuadro que mostraba una vieja puerta de madera con hiedras trepando por ella. Ana, que nunca había vendido cara a cara, respondió con voz suave pero firme. Al final del día, había vendido 3 cuadros y recibido varios encargos. La emoción fue tan grande que esa noche, en su apartamento, encendió por primera vez en mucho tiempo una vela perfumada y abrió una botella de vino para celebrar consigo misma. Mientras observaba el parpadeo de la llama, pensó que, quizás, finalmente estaba pintando su propio destino. Siguiendo el consejo de Benjamín, Ana abrió una cuenta en Instagram. Al principio subía fotos tomadas con su teléfono, mostrando pequeños detalles de sus obras, una pincelada, un trozo de lienzo. La respuesta fue modesta, pero constante. Al cabo de unas semanas, había acumulado cientos de seguidores, algunos preguntando precios, otros simplemente admirando su trabajo. Un día, revisando los mensajes directos, encontró uno que le llamó la atención. Provenía de una galería pequeña de Madrid, interesada en exponer artistas emergentes. Ana sintió una mezcla de nervios y orgullo. Era la primera vez que alguien de fuera de Consuegra mostraba interés real por lo que hacía. Al mismo tiempo, decidió inscribirse en un curso de marketing y negocios en el colegio comunitario local. Allí aprendió sobre precios, contratos y cómo construir una marca personal sin perder su esencia artística. No era solo pintar, era aprender a proteger su trabajo, a darle valor. Cada paso que daba la acercaba más a la mujer que siempre había soñado ser, aunque no lo hubiera sabido. Comenzó a vestirse con colores más atrevidos, mezclando texturas y telas, usando collares hechos a mano por artesanos locales. Se cortó el cabello en un estilo bob elegante que enmarcaba sus mejillas angulosas y realzaba el brillo en sus ojos. Un sábado por la tarde, mientras organizaba sus cuadros antes de cerrar el café, Benjamín entró corriendo con una sonrisa de oreja a oreja. «Ana, tienes que ver esto»,
exclamó mostrando su teléfono. Era un correo electrónico, esta vez no de una pequeña galería, sino de los organizadores de la Gala de la Luz de Estrellas en Madrid. Habían visto sus obras en Instagram y querían que presentara una instalación artística central para el evento benéfico más importante del año. Ana dejó caer la mano lentamente, sintiendo un latido firme en su pecho. Madrid, la ciudad de donde había huido, el pasado que había dejado atrás, ahora volvía a llamarla, pero no como la esposa silenciosa de Julián Castro, sino como Ana García, artista. Miró por la ventana, observando cómo el sol de la tarde se reflejaba en las aspas de los molinos a lo lejos. Por primera vez, no sintió miedo. Con una sonrisa serena, asintió lentamente. «Está bien, Benjamín, aceptaremos». Así, con el corazón ligero y la mirada al frente, Ana decidió volver. No para reencontrarse con el pasado, sino para confirmar que el presente y el futuro ya le pertenecían. Madrid le recibió con el mismo cielo gris que había dejado atrás años antes, pero para Ana todo parecía distinto. La ciudad bullía de coches, luces y prisas, pero ella caminaba con una serenidad que contrastaba con el ritmo frenético de las calles. Su primer paso fue regresar al Hotel Ritz, el escenario donde días más tarde se celebraría la Gala de la Luz de Estrellas. En el pasado habría evitado aquel lugar, pero ahora entró por las puertas giratorias con la cabeza alta, el cabello oscuro y afilado enmarcando su rostro seguro. Benjamín la acompañaba, con un cuaderno de notas y una carpeta de contratos bajo el brazo. Habían quedado con el comité organizador para definir los detalles de la instalación. Ana habló con voz firme, describiendo su obra. Una escultura viva de metal, vidrio y color, que simbolizaba el renacimiento y la fuerza oculta en lo olvidado. El director del evento la escuchaba con atención, tomando nota de cada palabra. Nadie mencionó su pasado. Nadie preguntó quién era antes. Solo importaba su arte. Durante los días previos al evento, Ana se alojó en un pequeño hotel cerca del Parque del Retiro. Prefería evitar lugares conocidos y, sobre todo, evitaba pasar cerca de su antiguo barrio. En las tardes, paseaba por los jardines, observando las estatuas y los árboles centenarios. Era como si buscara reconciliarse con la ciudad, cerrando un capítulo para abrir otro. Finalmente, llegó la noche de la gala. Ana se preparó con calma en su habitación. Frente al espejo, se colocó un vestido largo de seda verde esmeralda, sencillo y elegante. No necesitaba joyas ostentosas, solo un colgante de plata hecho a mano, inspirado en su propia escultura. Se miró a los ojos, oscuros y profundos, y por primera vez en mucho tiempo se reconoció plenamente. Cuando Ana llegó al Hotel Ritz, el vestíbulo ya estaba lleno de gente. Caras conocidas del mundo del arte, empresarios, políticos. Caminó con pasos firmes hacia la gran sala de baile, donde su escultura presidía el centro de la estancia, iluminada por focos suaves que resaltaban sus detalles metálicos y los cristales incrustados. La obra brillaba, respiraba casi, y Ana sintió un orgullo sereno al verla instalada allí. Fue entonces cuando, al girar la cabeza, lo vio. Julián estaba de pie junto a Clara, rodeados de personas que reían y charlaban. Él vestía un esmoquín perfectamente ajustado, con esa misma expresión de seguridad arrogante que Ana recordaba tan bien. Clara, a su lado, resplandecía en un vestido plateado, los diamantes reluciendo en su cuello. Ana no apartó la vista, pero tampoco buscó acercarse. Sabía que tarde o temprano el encuentro sería inevitable. Mientras tanto, se dedicó a saludar a los organizadores, respondiendo preguntas sobre su obra. Cada palabra que decía la reafirmaba. Ya no era una sombra, era una figura central, observada y respetada. Pasados unos minutos, ocurrió lo que parecía inevitable. Mientras Ana examinaba uno de los paneles de su instalación, sintió una presencia a su lado. Giró lentamente y se encontró cara a cara con Julián y Clara. Julián la miró con expresión amable pero distante, como si fuera una invitada más. «Una pieza maravillosa», dijo con voz medida. «Bien hecho». Ana sostuvo su mirada, notando la falta de reconocimiento en sus ojos. Por un instante, una chispa de algo parecido al dolor la atravesó, pero desapareció igual de rápido. «Gracias, señor Castro», respondió con una sonrisa serena. «Me alegra que sea de su agrado». Dirigió entonces su mirada a Clara,
quien la observaba con un leve gesto de inseguridad. «Señora de Castro», dijo Ana con un ligero asentimiento, «ese es un collar precioso». Clara sonrió, tocando los diamantes. «Gracias. Julián tiene un gusto impecable». Ana asintió una vez más, con una sonrisa tan controlada que parecía esculpida en mármol. «Ciertamente lo tiene». Y sin añadir nada más, se alejó lentamente, caminando con la misma elegancia tranquila que había cultivado durante todos estos años. Sabía que, aunque Julián no la había reconocido, algo en su interior había comenzado a agitarse. Ese pequeño eco, esa sensación de haber visto un fantasma. Mientras el fotógrafo del evento trataba de capturar la escena perfecta, Ana siguió caminando hacia el centro de la sala, donde su escultura brillaba como un faro. Sabía que no necesitaba mirar atrás para sentir la mirada de Julián clavada en su espalda. El regreso estaba completo. Ella era ahora la reina de su propio mundo, y Madrid, con todo su esplendor y sus sombras, finalmente había tenido que inclinarse ante ella. La gala continuaba como una sinfonía de murmullos elegantes, risas contenidas y el tintinear de copas de cristal. Sin embargo, para Julián Castro, todo había quedado suspendido en un segundo eterno desde el momento en que había visto a la mujer vestida de verde esmeralda. No era solo su porte sereno o la escultura magnífica que presidía el salón lo que le inquietaba, sino un eco en su mente, un nombre olvidado que golpeaba con fuerza creciente: Ana García. Al principio había intentado ignorarlo, concentrarse en las conversaciones superficiales que le rodeaban, en las sonrisas calculadas de los invitados, pero no podía apartar la vista de ella. Cada movimiento de aquella figura le parecía inquietantemente familiar. La manera en que inclinaba levemente la cabeza al escuchar, la postura de sus manos al tocar el colgante que llevaba al cuello, incluso la forma exacta de su sonrisa. Clara, a su lado, percibió la distracción y le rozó el brazo con fingida delicadeza. «Cariño, ¿qué te pasa?». Julián no respondió. Tragó en seco y, como movido por un impulso irresistible, comenzó a acercarse a la mujer. A cada paso, el eco en su cabeza se volvía más claro, más insistente. El murmullo a su alrededor se desvanecía, mientras las notas de la orquesta parecían ralentizarse. Finalmente, a solo unos metros de ella, el aire pareció densificarse. Ana giró la cabeza lentamente y sus ojos oscuros se encontraron con los de Julián. Fue un golpe seco de reconocimiento enterrado, una melodía lejana que volvía con toda su fuerza. Durante un instante eterno, ninguno de los dos habló. Los ojos de Ana eran tranquilos, inquebrantables, como el agua de un lago profundo. Julián abrió la boca con dificultad, su voz rasposa por la tensión. «Disculpe, ¿es usted la artista?». Ana no apartó la vista. Su respuesta fue pausada, controlada. «Sí, soy yo, Elena G». El nombre no provocó un efecto inmediato, pero fue como lanzar una piedra a un estanque. Las ondas comenzaron a expandirse dentro de Julián. Sus labios formaron un nombre que casi se negó a pronunciar. «¿Elena G?». Ana asintió, y el eco se convirtió en trueno. De fondo, Clara observaba con creciente incomodidad, sus ojos saltando de Julián a Ana, como si buscara encajar las piezas de un rompecabezas. Los invitados cercanos comenzaron a percibir la tensión y bajaron el tono de sus conversaciones, dirigiendo discretas miradas hacia ellos. Julián, aún sin creerlo del todo, repitió en voz baja, como si las sílabas pesaran toneladas: «¿Eres tú, Ana?». La confirmación fue tan sencilla como devastadora. «Soy Ana García». El nombre resonó como un martillo en la sala. Por un segundo, todo pareció detenerse. Julián retrocedió un paso, visiblemente afectado, el rostro desencajado. Clara soltó un leve jadeo de sorpresa, llevándose una mano al pecho. Alrededor, las miradas comenzaron a intercambiarse con velocidad. El rumor ya se había encendido, corriendo como pólvora. «Es ella», murmuraban algunos, «la primera esposa». Julián abrió la boca, pero Ana lo interrumpió con un tono sereno, sin levantar la voz. «No hace falta que digas nada, Julián». Sus palabras fueron cuchillas envueltas en terciopelo. Benjamín apareció a su lado, con la carpeta de contratos en la mano, pero no intervino. Se limitó a posar una mano en su hombro, como un ancla. Ana sostuvo la mirada de Julián unos segundos más, suficientes para grabar la escena en la memoria de todos los presentes. Entonces,
Con una elegancia tranquila, se volvió y caminó hacia el centro de la sala, donde su obra brillaba bajo las luces. El silencio que había envuelto a los presentes se rompió en murmullos ahogados, miradas cómplices, gestos discretos. Clara se acercó a Julián con los ojos llenos de furia y miedo, susurrando entre dientes. ¿Es ella de verdad? Julián no respondió. Su mente era un torbellino de imágenes desordenadas. La joven callada en el sofá crema, el moño sencillo, los cardigans beige, las tardes olvidadas. Y ahora esta mujer, esta reina vestida de verde, segura, admirada. La certeza le golpeó con la fuerza de una marea. Sí, era Ana. La Ana que había creído borrada para siempre. Intentó acercarse de nuevo, pero el director del evento lo interceptó con una sonrisa diplomática, distrayéndolo brevemente. Ana, mientras tanto, ya conversaba con otros invitados, con críticos de arte, con admiradores. No había ni rastro de vacilación en sus gestos, como si la presencia de Julián no hubiera alterado en lo más mínimo su equilibrio. Para Julián, ese fue el verdadero golpe. Darse cuenta de que, mientras él estaba atrapado en el pasado, Ana había seguido adelante sin él, más fuerte, más brillante que nunca. El ambiente en el salón del Hotel Ritz había cambiado. Lo que hasta hacía un momento era una velada de risas controladas y conversaciones refinadas. Ahora estaba teñido por un murmullo que recorría la sala como un río subterráneo. Los asistentes, aunque intentaban mantener la compostura, no podían evitar dirigir miradas curiosas y especulativas hacia Ana García, que se mantenía firme junto a su obra. La historia del reencuentro con Julián Castro se había esparcido como pólvora, y ahora cada gesto, cada palabra, era observada con expectación. Ana, sin embargo, no mostraba señal de inquietud. Su postura seguía siendo serena, su expresión imperturbable mientras el subastador subía al estrado para dar comienzo a la parte final de la noche, la subasta benéfica. Entre los lotes destacados se encontraba un encargo privado de la propia Ana García, un detalle que añadió aún más tensión al ambiente. Cuando el subastador anunció el lote, el silencio fue absoluto. Ana notó, con un ligero movimiento de cabeza, cómo Julián se enderezaba, como si hubiera estado esperando ese momento. La puja comenzó en 100.000 euros, una cifra que para los asistentes habituales de ese tipo de eventos no representaba un desafío. Las primeras ofertas se sucedieron con fluidez. 150.000, 200.000. Pero fue entonces cuando la voz de Julián rompió el murmullo con una claridad excesiva. 200.000 euros. El eco de su oferta resonó en el salón, atrayendo todas las miradas. Ana no se movió, solo apretó ligeramente el colgante de plata que descansaba sobre su pecho. Clara, al lado de Julián, le susurró algo al oído, pero él no pareció escucharla. Un rival, un empresario de la competencia, subió la apuesta a 225.000. Julián replicó casi de inmediato. 250. La tensión era palpable. Ana observaba el espectáculo con una mezcla de desapego y curiosidad. No había rastro de nervios en su rostro, solo una calma casi científica. La subasta continuó. Las cifras aumentaban. 300.000, 350.000. Clara lo agarró del brazo con fuerza. Julián, basta. ¿Qué estás haciendo? Pero él solo se la quitó de encima con un gesto brusco. Para él, ya no se trataba de una simple obra de arte. Era una lucha por recuperar algo que había perdido, o quizá que nunca había tenido realmente. La cifra alcanzó los 500.000 euros. La sala contuvo el aliento. El subastador, con el martillo en alto, miró hacia Ana, buscando una señal de que continuaran. Ana dio un paso adelante, su figura recortada contra la luz de los focos, y con una tranquilidad que heló a más de uno, tomó el micrófono. Gracias a todos por su increíble generosidad, comenzó, su voz resonando con una claridad serena. Y gracias, señor Castro, por su entusiasta puja. Hubo un murmullo generalizado, miradas cruzadas, sonrisas tensas. Ana esperó el momento justo antes de continuar. Sin embargo, debo retirar respetuosamente este artículo de la subasta. El impacto fue inmediato. Los asistentes comenzaron a murmurar entre sí, confundidos. El subastador bajó el martillo lentamente, mirando a Ana con asombro. Julián se quedó paralizado, los dedos crispados sobre el borde de su copa de whisky. Ana levantó una mano con elegancia para pedir silencio.
Mi estudio tiene una política, explicó, su mirada recorriendo lentamente el salón antes de posarse, solo por un breve y devastador instante, en Julián. No realizamos encargos privados solicitados a través de un espectáculo público. Mi arte no es un trofeo que se gana en una guerra de pujas. Su sonrisa fue serena, inquebrantable, como la de alguien que había encontrado su propio equilibrio. En cambio, donaré una nueva pieza original directamente al hospital infantil. La sala estalló en aplausos espontáneos. Ana entregó el micrófono al subastador y, sin volver a mirar a Julián, descendió del estrado con una gracia tranquila. Clara observaba con el rostro pálido, los labios apretados en una línea tensa. Julián, por su parte, parecía haberse encogido. Ya no era el hombre imponente de hacía una hora, sino alguien claramente derrotado, atrapado entre el orgullo herido y la humillación pública. La subasta continuó, pero el momento había pasado. Todos sabían que la verdadera historia de la noche ya había sido escrita, y Ana, con su paso tranquilo, abandonó el salón con la misma dignidad con la que había entrado, dejando tras de sí no solo una obra de arte, sino una lección imborrable para todos los presentes. Los días posteriores a la gala de la luz de estrellas fueron para Julián y Clara una lenta y dolorosa caída en la irrelevancia. Madrid, que hasta entonces les había rendido pleitesía, les dio la espalda con la misma rapidez con la que había celebrado sus triunfos. Las tertulias en los cafés del barrio de Salamanca, los almuerzos en los clubes privados, las cenas benéficas, en todos los rincones, el tema de conversación era el mismo: Ana García, el regreso de la reina, la mujer que había transformado su dolor en arte y que había humillado públicamente a Julián Castro. La historia era demasiado buena para dejarla pasar. El hombre que no reconoció a su exesposa, la artista que se negó a venderle su obra. Incluso los periódicos más serios dedicaron columnas enteras a repasar la trayectoria de Ana, destacando su resiliencia, su talento y su elegancia silenciosa. Julián lo sentía en cada llamada que no recibía, en cada socio que ahora dudaba antes de cerrar un acuerdo. Su teléfono, que antes no paraba de sonar, se convirtió en un objeto silencioso y ominoso. La primera señal concreta de que todo estaba cambiando llegó cuando Marcos Torres, un inversor clave, canceló una reunión que llevaba semanas planeando. Julián, lo siento, la junta está preocupada por la imagen, fue todo lo que recibió como explicación. Para un hombre acostumbrado a controlar su entorno, aquella falta de control fue devastadora. En casa, el ambiente se volvió insoportable. El ático, que antes parecía un templo de éxito y lujo, ahora se sentía como una cárcel decorada con muebles caros. Clara vagaba por las habitaciones como un espectro, vestida aún con ropa de diseñadores, pero con los ojos apagados. Las discusiones se volvieron frecuentes y feroces, una mezcla de reproches y resentimientos acumulados. Una noche, Clara lanzó una revista contra la encimera de mármol. En la portada, una imagen de Ana en su galería, bajo el titular «El Fénix del Arte Español». Julián recogió la revista con las manos temblorosas. «¿La llaman un fénix?», gruñó con amargura. «¿Y qué soy yo entonces?». Clara, con una copa de vino en la mano, le miró con una mezcla de desprecio y resignación. El fuego respondió, y fue como si aquella palabra sellara su condena. La tensión llegó a su punto máximo 2 semanas después de la gala, cuando Julián, incapaz de soportar más el peso de su orgullo herido, hizo lo impensable. Fue a buscar a Ana, condujo hasta Consuegra, dejando atrás Madrid bajo un cielo gris y pesado. El trayecto fue largo, silencioso, acompañado solo por el murmullo de sus propios pensamientos. Al llegar, encontró la Galería Estudios García sin dificultad. Era un espacio luminoso, moderno, con grandes ventanales y una fachada que combinaba el acero con la madera, reflejo perfecto del estilo de Ana. Entró con paso vacilante, los zapatos resonando en el suelo de hormigón pulido. Ana estaba en una oficina al fondo, hablando por videoconferencia. Julián la observó desde lejos, notando cómo su expresión, relajada y segura, contrastaba tanto con el recuerdo que él tenía. Cuando Ana colgó, levantó la vista y lo vio. No mostró sorpresa, simplemente lo observó con una calma que desarmaba. Julián dijo, como quien constata un hecho inevitable: «¿A qué debo el placer?». Él permaneció de pie en la puerta, sintiéndose pequeño por primera vez en su vida.
Necesitamos hablar, comenzó con voz áspera. Ana se recostó en su silla, cruzando las piernas con elegancia. Siento que ya dijimos todo lo que teníamos que decir hace mucho tiempo. Julián tragó saliva. Las palabras le costaban más de lo que habría imaginado. No entiendo cómo pasó esto. La mujer que yo conocía era tranquila, sencilla. Nunca habría podido hacer todo esto. Por primera vez, Ana mostró una sombra de tristeza en su rostro. La mujer que conocías, Julián, era alguien que nunca te molestaste en ver. Solo viste lo que querías. Un fondo silencioso para tu brillante vida. Se puso de pie, caminando hacia la ventana. Julián sintió como cada palabra le calaba más hondo. No me rompiste, continuó Ana. Solo me diste un lienzo en blanco. Y con él, me pinté de nuevo a mi manera. En ese momento, la puerta de la galería se abrió de golpe. Clara apareció, descompuesta, el maquillaje corrido, el rostro desencajado. «Lo sabía», gritó. «Sabía que volverías arrastrándote aquí». Ana suspiró, como quien observa una escena repetida demasiadas veces. «Esto», dijo señalándolos, «no tienen nada que ver conmigo». Tomó su bolso con tranquilidad, cruzó la sala y antes de salir, les dedicó una última mirada, serena y definitiva. «Adiós, Julián». Y así, con la luz del atardecer bañando su figura, Ana se marchó, dejando atrás las cenizas de un pasado que ya no le pertenecía. La mañana en Consuegra amanecía envuelta en una claridad suave, con el cielo limpio y el aroma de pan recién horneado que se filtraba por las calles de piedra. Los molinos de viento giraban lentamente en lo alto de la colina, como testigos silenciosos de un tiempo que parecía detenido. Dentro de la Galería Estudios García, Ana recorría con pasos tranquilos el espacio iluminado por amplios ventanales, ajustando con cuidado un lienzo ligeramente descentrado, observando los colores, el juego de luces y sombras, como quien afina la última nota de una sinfonía. A su alrededor, las paredes blancas mostraban una colección de cuadros que no solo narraban paisajes de La Mancha, sino también fragmentos de una vida reconstruida desde el silencio y el dolor. Los pinceles descansaban ordenados en su estuche, los botes de pintura alineados junto a un cuaderno de bocetos abierto, con una página a medio terminar. El sonido del timbre de la puerta rompió la quietud con un eco suave. Ana giró lentamente la cabeza y al ver las siluetas que se recortaban contra la luz de la mañana, no mostró sorpresa. Julián y Clara entraban juntos, sus rostros marcados por un cansancio que no era físico, sino de otro tipo más profundo. Ya no vestían con la ostentación de otros tiempos, llevaban ropa sencilla, colores neutros, y sus gestos eran más lentos, más medidos, como si el orgullo hubiera quedado atrás. Julián se acercó primero, con las manos en los bolsillos, los hombros levemente encorvados. Durante un instante, ambos se miraron en silencio. Ana observó sus ojos, buscando en ellos alguna huella del hombre que había conocido. Pero lo que encontró fue un reflejo apagado, una melancolía resignada. «No vinimos a pedir nada», dijo Julián, con voz baja, apenas un murmullo. «Solo queríamos decir adiós». Ana asintió con un leve movimiento de cabeza. No sentía rabia ni tristeza, solo una paz distante, como si aquellas palabras ya las hubiera escuchado antes, en sueños. «Está bien», respondió. «A veces, lo único que falta para cerrar un ciclo es una última palabra». Clara, que había permanecido un poco detrás, dio un paso adelante. Sus manos estaban entrelazadas con fuerza, los nudillos blancos de la presión. Su voz salió temblorosa, más por emoción contenida que por miedo. «Solo queríamos entender cómo lograste salir adelante. Después de todo lo que pasó, de lo que te hicimos». Ana bajó la mirada un segundo, observando sus propias manos, las mismas que antes preparaban desayunos silenciosos, que limpiaban lágrimas ocultas, que sujetaban pinceles con dedos temblorosos. Ahora esas manos eran firmes, seguras, capaces de crear belleza donde antes solo había vacío. No fue algo de un día para otro, comenzó con voz suave. Fue como volver a aprender a caminar, pero sin saber si llegarías a algún sitio. Entendí que no se trata de cómo te ven los demás, ni siquiera de cuánto te valoran. Lo importante es cómo eres capaz de transformar lo que te duele en algo que te haga crecer. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la galería. Cada cuadro era un testimonio de esa transformación, de ese renacer silencioso. Durante mucho tiempo creí que mi valor dependía de lo que Julián pensara de mí,
de cómo me veía el mundo, hasta que me di cuenta de que el único juicio que importa es el propio, y que uno puede reconstruirse, incluso desde las cenizas más frías. Juliana sintió lentamente. Sus labios temblaron, como si quisiera decir algo más, pero no encontró las palabras. Ana entendió que no hacía falta. Con un gesto tranquilo, se acercó a la puerta y la abrió de par en par, dejando que el aire fresco de la mañana entrara a la galería, mezclándose con el aroma a pintura y madera. «Os deseo lo mejor», dijo finalmente, «y que encontréis vuestro propio lugar, como yo lo hice». Julián y Clara intercambiaron una última mirada, luego dieron media vuelta y salieron, sus figuras alejándose lentamente por la calle empedrada, perdiéndose entre los primeros rayos de sol. Ana cerró la puerta tras ellos con un clic suave y apoyó la frente contra el cristal por un momento, respirando hondo. No era tristeza lo que sentía, sino alivio, la certeza de que había cerrado el círculo de su historia, no con rabia ni venganza, sino con dignidad y paz. Benjamín apareció desde el fondo de la galería, con 2 tazas de café en la mano. Se acercó con la misma discreción de siempre, dejando una de las tazas sobre el mostrador sin decir nada. Ana se sentó junto a la ventana, observando el cielo despejado, el lento girar de los molinos en la colina. Benjamín se acomodó a su lado, ambos en silencio, compartiendo la quietud. «¿Estás bien?», preguntó finalmente con voz baja. Ana asintió, llevando la taza a los labios y dejando que el aroma cálido del café la envolviera. «Mejor que nunca», respondió, con una sonrisa tranquila, y mientras se perdía en el paisaje, pensó en todo lo que había aprendido, que la verdadera fuerza no se mide por lo alto que hablas o por lo visible que eres para los demás, sino por la capacidad de mantenerte fiel a ti mismo en medio del silencio. Que el verdadero valor no está en los aplausos, sino en las noches solitarias donde solo uno mismo puede sostenerse, que, como los molinos, uno puede girar una y otra vez, y aún así mantenerse firme, porque al final, el valor de una persona no lo determina lo que otros ven en ella, sino lo que es capaz de construir desde su propio dolor, convertir las cenizas de un pasado roto en cimientos para algo nuevo, y que incluso lo que parecía el final puede ser solo el principio de algo mucho más grande. Ahora, mientras lees o escuchas la historia de Ana García, quiero dejarte con una pregunta para reflexionar juntos. En tu vida, ¿alguna vez sentiste que los demás no supieron ver tu verdadero valor? Si alguna vez te encontraste en una situación donde fuiste juzgado por lo que aparentabas y no por lo que llevabas dentro, ¿cómo elegiste reaccionar? ¿Te encerraste en el silencio, esperando que el tiempo lo dijera todo, o encontraste la fuerza de levantarte, como Ana, y mostrar al mundo quién eres realmente sin necesidad de palabras, solo con tus actos? Me encantaría leer tu historia, tu opinión, porque quizás lo que tú has vivido puede ser justo lo que alguien más necesita escuchar hoy. No dudes en compartirlo, dejar tu comentario o enviar este relato a alguien que sepas que necesita escuchar que, incluso en el silencio más profundo, siempre hay una oportunidad para renacer.